como siempre nos acompaña Annalisa en los primeros pasos. Vamos a aprender a desarrollar la inteligencia intrapersonal. Primero vamos a definir qué es la inteligencia intrapersonal, Annalisa, y bienvenida oficialmente a La Cocina, y como todos los viernes. Muchas gracias. La inteligencia intrapersonal es la capacidad que uno tiene para conocerse a uno mismo internamente. Y esto es una capacidad o una habilidad que realmente podemos irle enseñando a los niños a desarrollar progresivamente, aunque nosotros mismos como adultos no tengamos tanta de esa inteligencia intrapersonal. Seguramente porque cuando empezaste a hablar, siempre que hablamos de algún tema de niños, pues obviamente pensamos que son cosas que, bueno, esto yo lo aprendí, esto no sé qué, y en verdad cuando escuché el tema, yo dije, ¿conocerse o no? Yo dije, yo creo que habemos muchos adultos que todavía no llegamos allá. ¿Cómo podemos entonces hacer los primeros pasos para que estos niños puedan aprender y entiendan que existe este tipo de inteligencia? Sí, fíjense que este es un modelo interno de cómo uno funciona. Entonces, los pensamientos que uno tiene, las creencias que uno tiene, las emociones que uno tiene, tienen que ser transmitidas al niño para que el niño pueda ver y entender cómo se hace el conocerse a uno internamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ajá. Es como la pregunta mágica. Sí, sobre todo porque esa es una de las inteligencias más importantes que hay que Seguro que desarrollar sí. a lo Claro que largo sí. de la vida. Sí, fíjense, cuando yo estoy con un niño y pasa algo, vamos a decir que estamos aquí juntos y se me cae un vaso con agua y estamos comiendo y se derrama el agua, y yo puedo decir, ay, se me cayó el vaso de agua, me asusté, pensé que se iba a mojar toda la mesa, pero por suerte no había tanta agua en el vaso, así que no se va a mojar toda. Pero ese momento en que yo dije, me asusté, le puse un nombre a la emoción y explico qué fue lo que pensé, entonces de esa manera le estás dando un modelo al niño de qué es lo que pasa adentro de uno. Y aprender a exteriorizarlo con palabras, en este caso. Exactamente. De hecho, hay algunos teóricos que dicen que las personas que son introvertidas son las personas que tienen más inteligencia intrapersonal, porque lo que pasa es que están acostumbrados a estar en silencio o no tan en contacto con la gente alrededor e invierten mucho tiempo y mucha disciplina para hacer trabajo interno. Y en ver en qué está sucediendo en su entorno. Exactamente, pero el detalle es que como esta es una inteligencia que se va desarrollando, entonces no es que unas personas tengan que tenerla y las otras no, o porque eres introvertido la tengas y las otras personas que son más extrovertidas no la tengan. Realmente es un ejercicio donde se va prestando mucha atención a cómo uno funciona internamente. ¿Qué me pasa cuando yo siento el olor de la comida aquí deliciosa? ¿Qué ocurre si yo me como esta galleta primero y después decido comerme otra cosa? El hecho de estarme prestando atención a mí misma, entonces me permite reconocer y saber qué necesito en cada momento Y por ejemplo, qué es lo mejor para mí, qué es lo que no es bueno para mí. Y en la medida que nos vayamos conociendo, tienes la inteligencia de poder controlar de repente cuando nos entran estas emociones normales de seres humanos, ira, frustración, de saber cómo canalizar eso y que no nos haga daño al final, ¿no? Exacto. Y entonces uno empieza a prestar atención a sus pensamientos y empiezas a ir más profundo, vas encontrando tus creencias. Si puedes nombrar tus emociones, entonces en ese momento vas a poder tener un ciclo completo internamente, y cuando vas atravesando esas emociones te vas dando cuenta cómo tus pensamientos también van cambiando. El detalle está en que como eso es un proceso que tiene que ver con la maduración de nuestro cerebro, y de hecho esa inteligencia está ubicada en la parte prefrontal del cerebro, que es aquí adelante, esas son las áreas que se encargan de esos temas. Entonces cuando uno está con un niño, resulta ser que esta área prefrontal y frontal, aquí en la parte de adelante de la cabeza, del cerebro, son las últimas en madurar. Wow. Sí, así es. Entonces, son tantos años que eso se tarda en madurar, que entonces se requiere de una estimulación constante para que eso ocurra. La pregunta que me viene a la cabeza un poco es, siempre estamos tratando de enseñarle a los niños qué es correcto y qué es incorrecto, pero siempre como que apellidamos o de alguna manera le ponemos la etiqueta de que lo incorrecto no se puede hacer. Tu primer ejemplo, por ejemplo, es una mamá que se le cayó el vaso. Que eso puede pasar y le puede pasar a cualquiera. Exacto. Y logras exteriorizarlo y decir, me asusté.
Entonces muchas veces muchos niños, yo creo que como que se trancan, cuando algo les pasa mal, se trancan, dije, porque piensan que eso no se puede hacer. Ajá. Porque les dijeron que Muy eso está cuadrado. mal o eso es incorrecto, en vez de decir, oye, esto está pasando. Y pienso que cuando eres niño, los problemas son más sencillos y después cuando eres grande, los problemas son más complicados. Exacto. Y reaccionas de la misma manera. ¿Cómo hacemos ese switch para permitirle a nuestros hijos decir, sí, ahorita está pasando algo desagradable o algo malo, pero es una realidad y tienes que exteriorizarlo y sentirte triste o decir, oye, sí, se quebró el vaso, ya, no pasa nada? Ajá, fíjate, son muy importantes las preguntas que tú le puedas hacer al niño cuando estás jugando con el niño. Es decir, que cuando estás haciendo una actividad que es divertida, vamos a decir que estamos jugando con masilla o con arena y se derrama la arena, entonces le preguntas al niño, oye, ¿cómo te sentiste cuando se derramó la arena? Y si el niño no puede nombrar la emoción, pero tú viste en su carita que se estremeció, se asustó, entonces le dices al niño, veo que te asustaste. Ok, le ¿sí? pongo el nombre si ya de repente dentro de sus capacidades no lo puede nombrar ahora, pero lo está sintiendo. Exactamente. Me pasa algo con mi hijo, y me acabas de recordar. Cuando pasa algo, siempre es cuando se derrama el vaso, porque yo también soy tan expresiva que yo creo que él como esto se hereda o Copia se copia, el modelo. se copia el Ajá. modelo. Dice, o cuando se derrama él, fue un accidente, mamá. Entonces yo lo que hago, digo, para mí que se derrama un vaso de agua es una tontería, ¿sabes? Entonces yo Ajá. le digo, no pasa nada. Exacto. O sea, pero eso está bien. Sí, O sea, fíjate, está bien y al yo le mismo digo, fue un tiempo... accidente. O sea, siempre le digo, no pasa nada, Sí, fue un accidente. Fue un accidente y ahí yo le agregaría algo más. ¿Qué hubiéramos podido hacer para que esto no pasara? ¿Sí? ok. ¿Será que mejor siempre ponemos el vaso un poco más adelante? Ok. ¿Será que es mejor agarrar el vaso con las dos manos? Pero es importante que uno le pueda dar un poco de espacio al niño para que él piense en otra alternativa o en otra forma de hacer Un las plan B. cosas. Un plan B. ¿Qué Claro, pasa, por exacto. ejemplo, cuando Claro que- esto que ocurre es a raíz de una travesura, en donde ya uno sí tiene... Sí, sabe que sí que Ya, ajá, no porque era también ningún me pasó. accidente, nada. Sí, me pasó y te conté en Elisa que él estaba haciendo una travesura y yo le dije, yo estaba al lado de él, cuidado y te caes. O sea, te lo dije porque estaba haciendo una marometa y no se cayó, pero tumbó cuadro y me golpeó a mí, ¡pam! Fue como un desastre. Y él me miró y dije, y yo me transformé, porque ya, o sea, yo me transformé y yo le miré. Y él dice, no me castigues, por favor. Y yo me le quedé Sí, mirando. este Yo me drama quería de reír en Tita ese Ferrer. momento, pero yo sabía que tenía que corregir, porque, ¿sabes? Fue a raíz que no estaba haciendo Que caso. no sirvió de instrucciones. Entonces yo le digo, primero que yo nunca te he castigado, que creo que eso es lo que falta. Ajá. Entonces yo nunca te he castigado. Y segundo, ves lo que pasa cuando no le hacen caso a mamá. Entonces esto está bien, está mal, o sea, Mira, como estamos aprendiendo. sí está- Digo, después hubo un drama, después. Pero un Dramático, drama ya como- sobre actuación. Ya él mismo se ríe Ajá. después de todo. Mira, sí, El drama se hereda. sí hay momentos, sí hay momentos donde uno puede tomar el tiempo para poder explicarle al niño justamente en la situación o justamente cuando está ocurriendo algo. Y hay otros momentos donde efectivamente tienes que decir, por eso te lo dije, o yo soy tu mamá y te estoy haciendo algo, te estoy diciendo algo, préstame atención, hazme caso cuando te estoy hablando, porque no te estás dando cuenta de algo que yo sí me estoy dando Ok, cuenta. ok. Que es muy Ah, diferente claro. que si tú le dices a alguien que tiene que hacer algo porque sí, a que si tú le dices a la persona, aunque en este momento no te puedo explicar todas las razones por las cuales estoy diciendo no te trepes ahí, hay una explicación o hay una razón por la cual lo estoy diciendo. Entonces es importante encontrar otro momento para volver a Ok. ese escenario y mira, vamos a pensar qué piensas que yo estaba viendo cuando tú te ibas a tirar del sillón, por ejemplo. Entonces, en ese Mi momento de corazón se me práctica, aceleró. sí, entonces ahí practicas y le puedes decir, yo me sentí asustada porque pensé que te ibas a caer y te podías golpear la cabeza. Fíjate que si pones un pie aquí y el otro acá y te resbalas, entonces pasa tal Ok. cosa. Pero porque realmente lo que estás haciendo en el fondo con esa intervención no es solamente que cuando tú hables él te haga caso, sino que tú le enseñes a ese cerebrito que está madurando que uno puede pensar en muchas otras cosas que no son solo las que se le ocurren a uno en la primera vez. Y la impulsividad está justamente en esa misma área, esas áreas del control, Ok. de los impulsos. Entonces,
de esa forma uno sabe que uno está estimulando el cerebro. Es como si le hicieras un masaje con esa intervención para que entonces reaccione y entonces el cerebro del niño o el niño se dé cuenta. Ah, verdad. Ah, es que es diferente cuando uno se para en el lado derecho y mira algo, así uno se para en el lado izquierdo y mira la misma cosa. Claro, yo siempre me pongo un poco de lo que uno ve Ajá. y me llama a mí la atención. Por ejemplo, hablabas de impulsos, cuando los niños son impulsivos y cuando la mamá está tratando de decir, pero no vayas para allá, pero no vayas para allá, y se controla 5 segundos y corre, y es, ¿sabes? Y es como que, y tú mismo te quedas como que, ¿este niño entiende o no entiende o qué es lo que es? Porque hasta yo le quiero meter un chancletazo. Y no debemos dejar los padres, por ejemplo, Ajá. y bueno, que sufra la consecuencia si ves que la consecuencia no es tan grave para que experimente, Ajá. porque nadie aprende por cabeza ajena. Ahí Sí. puede entrar ese dicho. Sí, exacto. Que Y si tú es- sabes que se va a golpear, pero que es necio el niño, pero no va a ser un golpe de hospital, Nada. sino que sí se va a Nada de riesgo. dejarlo para que él aprenda, porque uno aprende por las experiencias. Entonces, ya si él hace esa travesura y sabe que se va a caer y se va a golpear, yo pienso que a lo mejor él le costará mucho hacerla nuevamente, o me estoy equivocando. Depende de la edad del niño, Ajá. porque según la fase de maduración del pensamiento, entonces realmente la persona puede conectar que la experiencia tuvo una consecuencia negativa. Claro. Pero si tú estás antes de los 7 años, un niño menor de 7 años, todavía el cerebro no es tan rápido en hacer esas conexiones. ok. Claro. Por eso es que, por ejemplo, si tú le pasa algo al niño en la mañana y después lo vas a regañar o a decirle algo al respecto 20 horas Ya después se o le en la olvidó. tarde, al niño ya se le Se le olvidó. olvidó. Oye, me Sí. pasa eso a mí, no le va a pasar. Sí, Se me olvida la cosa. entonces no hay una conexión entre la actividad y la consecuencia. Ah, ok. Todo eso se madura en esta misma parte que les digo aquí adelante, de la parte frontal, prefrontal del cerebro. Entonces, esas áreas se demoran bastante en madurar. Si uno está con un niño que tiene menos de 7 años, yo diría que hasta 8 años, uno no puede poner al niño en riesgo Ok. pensando que Pensando porque que él ya- va a aprender, dije, de la experiencia. porque si ya se cayó una vez Entiendo. de ahí y se rompió la barbilla, uno esperaría Que y no no lo tuviese hiciera que ir más. al hospital a Pero- tomar puntos. Pero de esperaría- repente el niño Eso no no ha pasa. madurado esa parte. Pero esa parte no necesariamente está mal. A los adultos Oye. les pasa eso, que tropiezas de nuevo y con la misma piedra. Ahora le Exacto. estamos pidiendo. al Oye, niño. además que si tú te acuerdas, tú no tienes una marca en la rodilla, tienes varias marcas en las rodillas. Porque aunque te decían esto, aquello, lo otro, tú ibas y te raspabas de vuelta. Mira, yo cuando estaba chiquito, nosotros tenemos un parque donde habían árboles y yo me trepaba a los árboles. Mi mamá vivía en el interior, mi mamá es del interior. Y mi mamá se subió a los árboles toda la vida porque para subirse a los árboles del interior eso es como el pan de cada día. Ajá. Entonces, claro, los vecinos histéricos, y mi mamá, ¿qué les va a pasar? Se van a caer de arriba, no les va a pasar nada. Y yo me caí de un palo de mango y me dio un susto y me agarró una raíz acá atrás en la... Y yo subí llorando. Yo dije, mi mamá me va a regañar. Y cuando llego, mi mamá se moría de la risa. Dije, ¿viste pues? Con cuidado, Eso es ya, parte de normal. subirse al Te árbol. volviste a Exacto. trepar. Ajá. Eso cuando tú decís, "Ay, es que se va a golpear y no lo va a volver a hacer". Ajá. Qué pena. Y entonces ahí lo que se vuelve muy interesante es que como estás haciendo ese trabajo para que el niño desarrolle esa inteligencia intrapersonal, que es la interna, entonces en otros momentos tú conversas con el niño sobre la experiencia Claro. o haces un dibujo o juegas con unos títeres o con unos muñequitos. Ahora con los emoticons de las caritas estas, Del- yo Ajá. vi como una sesión donde para enseñar a los niños que no pueden decir, por ejemplo, porque de repente están muy chicos, le ponen estos para que ellos digan, ¿cómo te sientes? Y entonces ponían las emociones Ajá. que estaban dibujadas. Exactamente. Y hay que recordar que los niños están justamente en un proceso de aprendizaje. Claro. Entonces, toda la estimulación que tú estás haciendo para que el niño gane más conciencia de sí mismo va a ayudar a que esa persona progresivamente sea cada vez más inteligente intrapersonalmente. Y eso le va a garantizar tener cuidados y equilibrios para su propia salud y para el mundo que tiene alrededor. Ok. Y le va a ayudar a ser una persona más feliz, porque esa persona Cierto. aprende qué le hace bien y qué no le hace bien, en qué momento le hace bien y en qué momento no. Y no se va a dejar llevar por un grupo de Claro. personas. que- Autoestima y confianza, entonces. Exacto. estamos Estamos hablando. fortaleciendo desde muy chicos la autoestima y la confianza con estos tips que nos acabas de dar. Así Muchísimas gracias. es. Además, también se ha comprobado que las personas que manejan mejor o desarrollan mejor su inteligencia intrapersonal son exitosos
o son más felices en todas las áreas porque logran mantener como un equilibrio en todo lo demás de su vida. Así mismo Claro. es, así es. Súper interesante el tema de hoy, Annalisa. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y yo estoy segurísimo que hay gente en casa que se quiere conectar contigo, así que tu información para el público. Logros, Centro Terapéutico Integral, 264-4639, www.logrospanamá.com.